Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para estar al día con todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo, las celebridades y, por supuesto, los chismes más jugosos. Hoy, mis amigos, tenemos una historia que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, una noticia que nadie se esperaba y que, créanme, les va a dejar boquiabiertos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un verdadero escándalo que ha estallado en Italia, y que tiene como protagonistas a dos nombres que resuenan con fuerza en nuestras pantallas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han oído bien. Y lo que les vamos a contar, bueno, digamos que ha hecho que muchas publicaciones se pregunten si lo que ha pasado es real o un elaborado montaje. ¿Están listos para saber por qué Demet Özdemir, la radiante actriz turca, ha arrasado con Can Yaman y aparentemente lo ha dejado fuera de casa? Abróchense los cinturones, porque esto se pone bueno. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Que empiece la función. Imaginen la escena: Italia, un país conocido por su pasión, su drama y, por supuesto, su amor por las telenovelas y las estrellas de la pantalla. De repente surge un rumor, una chispa que enciende la mecha de la especulación y la incredulidad. Y es que, mis amigos, resulta que nuestra querida Demet Özdemir, a quien muchos recordamos por su inolvidable papel en Erkenzicus, junto al propio Can Yaman, parece haber tomado una decisión radical que ha dejado a muchos preguntándose qué diablos está pasando. La noticia que ha explotado es que Demet ha arrasado con Can Yaman de una manera que pocos esperaban. Y cuando digo arrasado, no me refiero a un simple desaire o a un distanciamiento amistoso. No, no, no. Estamos hablando de un golpe sobre la mesa, una jugada maestra que, según los rumores más fuertes, ha dejado a Can Yaman en una posición, digamos, incómoda. Las redes sociales, esa bestia imparable de la información y la desinformación, han sido el epicentro de este terremoto mediático. En cuanto empezó a circular la noticia, los fans de ambos artistas enloquecieron. Demet Özdemir arrasó con Can Yaman, se leía en los titulares de algunos portales de noticias de espectáculos, especialmente los italianos. Y lo de fuera de casa, no es una metáfora barata, amigos. Parece que Demet, con una audacia que la caracteriza en pantalla y, al parecer, también en la vida real, ha logrado algo que muchos admiradores, y quizás hasta el propio Can, hubieran deseado secretamente: un tipo de exclusividad, o quizás una especie de veto, que ha impedido que Can Yaman participe en un proyecto muy importante que involucra a Demet. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El proyecto en cuestión, según las filtraciones y los chismes que corren como pólvora, es una nueva serie de televisión que se está gestando en Italia, una producción que prometía ser la nueva sensación y que, por supuesto, tendría a Demet Özdemir como protagonista principal. Todos asumíamos que, dada la química explosiva que demostraron en Erkenzicus y la posterior relación que mantuvieron, la naturalidad habría llevado a que Can Yaman fuera uno de los candidatos más fuertes para el papel principal masculino. Sería la reunión soñada por muchos fans, el regreso de la pareja que conquistó corazones. Pero, sorpresa, sorpresa. Al parecer, cuando se empezaron a barajar los nombres para el codiciado rol, el nombre de Can Yaman fue, discretamente, o quizás no tan discretamente, descartado. Y aquí es donde entra la figura de Demet Özdemir como la gran arquitecta de este movimiento. Las fuentes cercanas a la producción, que prefieren mantenerse en el anonimato, por supuesto, pero que han sido citadas por varios medios, sugieren que fue Demet Özdemir quien puso una condición, una especie de ultimátum: si Can Yaman estaba en el elenco, ella no participaría. Imagínense la escena en las oficinas de producción. La protagonista indiscutible del proyecto, la que asegura una audiencia masiva, diciendo: él o yo. Y al parecer la producción, desesperada por asegurar la participación de Demet, tomó la decisión de prescindir de Can Yaman. ¡Boom! El hombre que una vez fue su pareja en la pantalla y en la vida real, y que quizás aún guardaba esperanzas de revivir esa magia profesional, se quedó fuera. Literalmente fuera de casa, es decir, fuera del proyecto. Esto, por supuesto, ha generado una ola de especulaciones sobre la naturaleza de la relación actual entre Demet y Can. ¿Hay resentimiento? ¿Hay una rivalidad profesional inesperada? ¿O quizás simplemente Demet sintió que trabajar con su ex, después de lo que se rumorea que pasó, no sería lo más profesional o lo más cómodo para ella? Las teorías son muchas y muy variadas. Algunos dicen que Demet, tras su separación de Can,
ha decidido dar un giro definitivo a su carrera y no quiere que nada ni nadie, y menos un ex, opaque su brillo individual en este nuevo proyecto italiano. Ella está buscando consolidarse en el mercado internacional, y esta serie en Italia es una oportunidad de oro para ello. Otros, más picantes, sugieren que Demet podría estar resentida por algo que ocurrió en el pasado, quizás durante su relación o incluso después de ella. Tal vez Can tuvo un comportamiento que ella no pudo perdonar o que simplemente no quiere repetir en un entorno laboral. O quizás, y esta es una teoría que me intriga, Demet ha encontrado a alguien nuevo y no quiere tener cerca a su ex por respeto a su nueva pareja, o simplemente para evitar incomodidades. Recordemos que hace poco se le relacionó sentimentalmente con el cantante turco Oğuzhan Koç, y aunque ahora parecen haber tomado caminos separados, estas cosas de la vida amorosa de las estrellas son un laberinto. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué arrasó, de una manera tan contundente? No es solo que no lo quisiera en el proyecto, es que su participación se hizo imposible. Esto nos lleva a pensar que la decisión de Demet fue firme, irrevocable. Fue un movimiento estratégico calculado. Ella sabía que su peso en la producción era lo suficientemente grande como para que su exigencia fuera tomada en serio. Y lo fue. Can Yaman, el actor que ha ganado fama mundial, que tiene una legión de fans incondicionales, se vio de repente sin una oportunidad que parecía casi asegurada. El hombre que muchas veces ha sido noticia por su carisma y su atractivo, ahora se ve envuelto en una polémica donde se le describe como alguien que fue apartado por su propia ex. Y no olvidemos el impacto en la percepción pública. Para algunos, Demet se ha convertido en la mujer fuerte, decidida, que pone sus condiciones y las cumple. Para otros, quizás pueda parecer un poco implacable. Mientras tanto, Can Yaman, que hasta ahora ha sido visto como el galán indiscutible, podría verse afectado por esta imagen de descartado. ¿Cómo reaccionará él? ¿Se pronunciará al respecto? Hasta ahora, la discreción ha sido la norma, lo cual, por supuesto, solo alimenta más los rumores. Lo fascinante de estas historias es cómo se entrelazan la vida personal y la profesional de las celebridades. En el mundo del entretenimiento, la línea que separa una cosa de la otra es a menudo muy delgada, y a veces inexistente. Demet Özdemir, demostrando una vez más su poder e influencia en la industria, ha logrado reconfigurar un proyecto tan importante por una decisión personal. Ha demostrado que ya no es solo la CEO protagonista de un éxito, sino una fuerza individual con la capacidad de dirigir el curso de grandes producciones. Y este detalle de fuera de casa, es precisamente lo que le da ese toque de drama y finalización a la historia. No es que Can Yaman haya decidido retirarse por cuenta propia o que haya tenido una disputa menor. No, la imagen que queda es la de Demet Özdemir tomando el control y, efectivamente, cerrando la puerta en la cara de su expareja profesional y personal. Es una victoria, quizás agridulce para ella, y una derrota que nadie vio venir para él. La forma en que se dice que arrasó sugiere una acción decisiva y abrumadora. No hubo negociación, no hubo segundas opciones. Simplemente él no iba a estar. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo afectará esto a la serie? ¿Se notará la ausencia de esa química que tanto amaron los fans? ¿Encontrará Can Yaman otro proyecto que le permita brillar? ¿Y qué pasa con la relación, o la falta de ella, entre estos dos? Estas son las preguntas que mantendrán a los fans pegados a las noticias, esperando más detalles, más confirmaciones. Lo que sí es seguro, mis amigos, es que Demet Özdemir ha demostrado una vez más su inteligencia y su astucia en el negocio del espectáculo. Ha sabido posicionarse de tal manera que sus decisiones tienen un peso considerable. Y esta jugada en Italia, arrasó con Can Yaman y dejarlo, fuera de casa, es la prueba definitiva de que estamos hablando de una estrella en ascenso, una que no tiene miedo de tomar decisiones difíciles para asegurar su propio camino al éxito. Hemos visto cómo una simple decisión, una condición impuesta, puede tener repercusiones tan grandes en el mundo del entretenimiento. Un proyecto millonario, una pareja que encendió la pantalla, y de repente todo cambia por una elección. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las sonrisas perfectas, hay estrategias, ambiciones y, a veces, historias personales que influyen en el destino de las carreras. Y así, mis queridos espectadores, llegamos al final de esta intensa noticia que ha dejado a todos con la boca abierta. Hemos profundizado en el supuesto escándalo en Italia que involucra a Demet Özdemir y Can Yaman, y como la actriz parece haber tomado la delantera,
dejando a su expareja fuera de un proyecto importante. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta decisión y el impacto que podría tener en sus carreras y en la percepción pública. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. La verdad es que el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos, ¿verdad? Les invito a que compartan sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué creen ustedes que pasó realmente? ¿Creen que Demet hizo bien? ¿Cómo imaginan que reaccionará Can Yaman? Quiero leer sus teorías. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido así, no se olviden de darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más exclusivas y los análisis más completos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.